¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Nicolas Chamfort. La filosofía de este pensador francés que nació en 1741 y murió en 1794 es una de las más mordaces y penetrantes de la Ilustración francesa. Sus aforismos y máximas recogidos en su obra póstuma, pensamientos, máximas y anécdotas, contienen una visión desencantada, podríamos decir, y a la vez lúcida de la naturaleza humana, la sociedad y el poder. Chamfort, que realmente comenzó como un escritor de salón y terminó como un feroz crítico de la aristocracia y la hipocresía social, ofrece una filosofía pragmática, pesimista y profundamente individualista, marcada por su escepticismo hacia las instituciones y su defensa también de la inteligencia como forma de resistencia. En este sentido, se puede decir que en este vídeo exploraré, analizaré su pensamiento a través de varias secciones. Primero hablaré de Chambord y la Ilustración, entre Voltaire y la Rochefoucauld. En segundo lugar, también comentaré algunos aspectos del escepticismo sobre la naturaleza humana. En tercer lugar, realizaré una crítica a la sociedad y la hipocresía de los salones, desde la perspectiva o el planteamiento de este pensador, y también hablaré de la política y el desengaño revolucionario. Además, el papel del humor y la ironía en el pensamiento de Chamfort también estarán presentes en este vídeo. En cuanto a la vigencia de su pensamiento, hoy mismo o actualmente, se puede decir que es muy considerable, porque realmente sus planteamientos son parecidos a los de la actualidad. Realmente, Nicolas Chamfort, hablando ya un poco de su biografía, nació en 1741, en plena época de la Ilustración, un periodo, como se sabe, dominado por la exaltación de la razón, del progreso y la crítica a las instituciones tradicionales. Sin embargo, a diferencia de los filósofos ilustrados que creían en el mejoramiento de la humanidad, Chamfort comparte con la Rochefoucauld, autor de Máximas también, un escepticismo profundo sobre la posibilidad de redención moral. Si Voltaire, por ejemplo, luchaba contra la superstición y el fanatismo, con optimismo racionalista, Chamfort, en cambio, respondía con una ironía ácida que ponía en duda la eficacia de las ideas ilustradas. En este aspecto también hay que decir que aunque frecuentó los círculos ilustrados, su obra no es propiamente filosófica en el sentido sistemático, sino que se expresa en máximas y reflexiones breves que condensan una visión desencantada de la realidad. Eso también es una forma de escribir filosófica. En este sentido, Chamfort es un heredero de los moralistas franceses del siglo XVII como Montaigne, Pascal y Labruyère, que exploraron las contradicciones de la naturaleza humana, sin buscar, por otra parte, soluciones optimistas. Además, se puede también decir que el escepticismo sobre la naturaleza humana está presente en sus obras, en sus escritos, y también hay que señalar que uno de los pilares de la filosofía de Chamfort es su concepción negativa de la naturaleza humana, ya que para él el hombre es un ser esencialmente egoísta, guiado sobre todo por el interés y la vanidad. En sus máximas se expresa con contundencia la idea de que la moral es, en la mayoría de los casos, una máscara que oculta la verdadera motivación de las personas, que es su propio interés, su propio egoísmo. Y así lo refleja él en una de sus frases. Escribe el propio Chamfort: casi todas las personas que se sienten obligadas a hablar bien de los demás lo hacen con la esperanza de que también hablen bien de ellas. Fin de la cita. Realmente esta visión lo acerca a la Rochefoucauld, quien sostenía también que las virtudes no son más que formas refinadas del egoísmo. Chamfort, sin embargo, va un poco más allá, o un paso más allá, y sostiene que la hipocresía social no es solo una característica individual, sino un mecanismo, se podría decir, fundamental del poder. Además, podemos decir también que su pensamiento se distancia del idealismo de Rousseau, quien creía en la bondad natural del hombre, corrompido por la sociedad. Chamfort sostiene que la corrupción es inherente al ser humano y que la sociedad simplemente lo que hace es refinar sus métodos de disimulación. En este sentido, estoy de acuerdo con Chamfort. Y además también hay que decir que
expresa el propio Chamfort una crítica a la sociedad y a la hipocresía de los salones de su tiempo. Estamos hablando del siglo XVIII. Chamfort comenzó su carrera como un escritor de salones. El epicentro de la vida intelectual en la Francia del siglo XVIII eran precisamente los salones. Sin embargo, su experiencia en estos círculos le llevó a desarrollar una aversión hacia la hipocresía y la superficialidad de la aristocracia ilustrada. Además, también su crítica a los salones es feroz, pues los describe como espacios donde la inteligencia se usa no para el pensamiento libre, podríamos decir, sino para la autopromoción y el halago mutuo. En ese sentido, algo parecido a lo que sucede actualmente. Y escribe el mismo Chamfort: las personas, escribe, espirituales que se reúnen en sociedad parecen viajeros que se encuentran en una posada. Se cuentan sus historias, se divierten juntos, pero al día siguiente cada uno sigue su camino. Fin de la cita. Como se puede observar, podemos pensar que esta percepción lo llevó a apartarse progresivamente de la alta sociedad y a refugiarse en la escritura de máximas mordaces que desenmascaraban la vanidad y el falso refinamiento de la élite francesa. En este orden de cosas se puede decir también que su filosofía pues también trata de la política y también del desengaño revolucionario. Son temas que también desarrolló el propio Chamfort. A pesar de su desprecio por la aristocracia, Chamfort apoyó inicialmente la Revolución Francesa, viendo en ella una posibilidad de liberación frente a la hipocresía del antiguo régimen. De todas maneras, su entusiasmo se convirtió rápidamente en desilusión al ver cómo la Revolución Francesa no eliminaba las dinámicas del poder y del oportunismo tampoco, sino que simplemente cambiaba a unos actores políticos por otros actores políticos también muy crueles en muchos casos. Su experiencia con la Revolución fue trágica. Aunque simpatizaba con los ideales republicanos, la violencia y el fanatismo de los jacobinos le hicieron alejarse. En 1793, tras ser arrestado por sospechas de deslealtad al gobierno revolucionario, intentó suicidarse de manera brutal, pero sobrevivió a sus heridas solo para morir meses después. Como se puede ver, este episodio es revelador de su pensamiento político. Ni la monarquía ni la revolución lograban cambiar la esencia corrupta del poder. Y esto también hay que señalarlo claramente. Así lo dice en una de sus frases: la sociedad es una conspiración universal contra los individuos. Esta misma frase resume su escepticismo. Las instituciones no existen para proteger, según él, la libertad, sino para perpetuar el control de los ciudadanos, de los individuos. Es un planteamiento claramente pesimista, pero él también insistió en el papel del humor y la ironía como algo fundamental en la vida. Chamfort, por tanto, no es solo un pensador pesimista, sino también un maestro de la ironía. Su estilo aforístico, lleno de ingenio y sarcasmo, también le permite expresar ideas filosóficas de manera concisa y demoledora. Y en ese sentido, el humor en Chamfort no es simplemente una herramienta literaria, que también lo es, sino una forma de resistencia intelectual frente a la mediocridad y a la superficialidad del mundo. Su risa es una risa amarga, pero también liberadora. En esto se adelanta a filósofos como, por ejemplo, Nietzsche y Cioran, quienes verán en la ironía un arma contra las ilusiones de la sociedad. Por tanto, podemos decir que, como señalaba el propio Chamfort, el día más perdido de la vida es el día en que no hemos reído. Esta frase de Chamfort, aunque aparentemente ligera, contiene un mensaje profundísimo. En un mundo lleno de hipocresía, el humor es una de las pocas formas de verdad, en ese sentido, y que revela también cómo es la naturaleza humana y cómo es la vida humana, con sus contradicciones, con sus alegrías, etc. En cuanto a la vigencia del pensamiento de Chamfort, podemos decir que realmente está bien leer a Chamfort porque su filosofía es una advertencia contra la ingenuidad política, la hipocresía social y el conformismo intelectual. En un mundo donde las redes sociales han, podemos decir, multiplicado las dinámicas de los antiguos salones franceses del siglo XVIII, donde la política sigue dominada por la apariencia y donde la superficialidad
se disfraza de profundidad, sus máximas siguen siendo realmente muy interesantes y son también inquietantemente actuales. Si bien su pesimismo puede parecer en principio desalentador, su ironía y su agudeza intelectual nos invitan a una forma de lucidez que no es desesperación, sino independencia de pensamiento. Como él mismo decía, pues realmente la inteligencia no consiste en ver las cosas como son, sino en verlas como serán. Es una visión en este sentido optimista. Chamfort nos deja, en última instancia, una lección filosófica fundamental. La verdadera libertad no está en las instituciones, sino en la capacidad de ver más allá de las apariencias y sobre todo en el desarrollo de la propia personalidad, en el desarrollo de la propia inteligencia. Y pues en ese sentido, realmente, pues esto es lo que hay que hacer en la vida, seguir estos planteamientos de Chamfort, porque de esa manera seremos mejores y seremos más profundos y seremos más libres también. En cuanto a la reflexión de Nicholas Chamfort sobre la muerte, hay que decir que está marcada por el mismo escepticismo mordaz y la ironía lúcida que atraviesan toda su obra. Para él la muerte no es solo el fin de la vida, sino también una forma de liberación frente a la hipocresía y el absurdo del mundo. Y eso es cierto también, lógicamente. Su pensamiento sobre la muerte puede analizarse en tres ejes principales, que son, primero, el suicidio como acto de independencia, segundo, el desprecio a la gloria póstuma y tercero, la ironía ante la fugacidad de la existencia. Sobre estas cuestiones se pueden escribir pues muchos libros incluso, pero realmente pues él considera el suicidio como un acto de independencia, porque Chamfort no solo reflexionó sobre la muerte, sino que intentó poner fin a su vida en 1793 tras ser arrestado por el gobierno revolucionario, y su intento de suicidio fue extremadamente violento. Se disparó en la cara, pero la pistola falló en matarlo. Luego se cortó la garganta y las venas, pero también sobrevivió a esto, quedando gravemente herido. Murió meses después y probablemente a causa de las secuelas de todas estas heridas que él mismo se realizó. Este episodio no es solo una tragedia personal, que lo es, sino también una declaración filosófica de intenciones. Chamfort veía el suicidio como un acto supremo de autonomía, un rechazo absoluto a la sociedad y a su juego de falsas promesas. En una de sus frases más conocidas escribe lo siguiente: el único error de la vida, escribe, es haber nacido. Es una frase realmente demoledora, muy pesimista. Este pensamiento recuerda a la tradición escéptica y nihilista, desde los estoicos hasta filósofos modernos como Émile Cioran, para quienes la existencia es una carga impuesta sin consentimiento. En este sentido, Chamfort se acerca a una idea casi budista del no ser como única forma de verdadera paz. Como se puede observar, a pesar de esto, su visión no es desesperada, sino casi humorística. En una de sus máximas más célebres dice lo siguiente: los hombres dicen que el suicidio es la cobardía. ¿Acaso, se pregunta él, la vida no exige aún más cobardía? Es un planteamiento también bastante irónico. Aquí invierte la perspectiva tradicional. Vivir, soportar la rutina y la mediocridad puede ser una forma, según él, de resignación, mientras que el suicidio, desde su perspectiva, es un acto de desafío. En cualquier caso, considero que el suicidio siempre es algo que nunca hay que hacer. Siempre hay que vivir, seguir viviendo lo más posible. También él habla del desprecio a la gloria póstuma. A diferencia de otros escritores y filósofos que buscaban la inmortalidad a través de la fama, Chamfort veía la gloria póstuma como una trampa ridícula. En sus máximas ridiculiza la idea de que la posteridad pueda dar sentido a la vida. Y en este aspecto, pues dice el propio Chamfort, escribe: morir para que hablen de uno es un sacrificio tan absurdo como trabajar toda la vida para ahorrar dinero que no se gastará. Como se puede ver, es una frase muy ingeniosa y muy cierta. Esta visión lo diferencia de pensadores como Montaigne o Pascal, quienes todavía confiaban en cierto legado intelectual. Para Chamfort el futuro es tan indiferente como la muerte misma,
y en ese sentido, pues su crítica a la fama se alinea con su crítica general a la sociedad. Las personas buscan reconocimiento no por verdadero mérito, sino por vanidad. Así, la gloria póstuma no es más que un reflejo de la hipocresía en la vida. Como se puede observar, es un planteamiento bastante desencantado de lo que es la existencia. En cuanto a la ironía ante la fugacidad de la existencia, desde sus planteamientos, aunque es verdad que su pensamiento sobre la muerte puede parecer oscuro, Chamfort lo expresa con una ironía ligera que evita la desesperación. Sus aforismos muestran que en última instancia la vida es tan absurda que solo queda reírse de ella, por lo absurda que es, se podría decir. Por ejemplo, escribe al respecto lo siguiente: la vida es un espectáculo que no vale la pena ver dos veces. Es una brillantísima reflexión, ciertamente. Esta frase contiene, se podría decir, un eco estoico. La vida no es un drama que deba tomarse demasiado en serio. En este sentido, Chamfort adopta una postura de desapego casi budista, en la que la muerte no es un evento trágico, sino simplemente el final de un mal chiste. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.